Perfiles laminados de acero estructural. En este video vamos a tratar de explicar que en el área de construcción con acero existen lo que se llaman perfiles o lo que llamamos perfiles, que no son otra cosa más que elementos de cierta longitud que tienen una sección transversal que se ha diseñado convenientemente para que sea útil en la construcción o en la utilización de elementos como columnas o vigas. En este caso nos ocupa el tema vigas. Entonces, bueno, estos perfiles laminados serán utilizados para construir elementos viga. Existen varios perfiles, cada uno tiene su propia ventaja para algún tipo de aplicación. Entonces, vamos a ver cuáles serían algunos de estos perfiles, ¿sí? Tenemos en la imagen, en la diapositiva, tenemos, digamos, dos tablas semejantes a las que encontraríamos como catálogos del fabricante o de algún fabricante de perfiles. Y aquí, en la esquina superior derecha, en este caso, tenemos un croquis de lo que es el perfil. Lo que primero observamos pues es la forma, ¿sí? Aquí podríamos decir que, así como estamos viendo la imagen, tiene la forma como de una letra I latina, mayúscula, ¿sí? Pero si nos imaginamos que esta imagen la rotamos, la giramos a la izquierda o a la derecha, como gusten, lo que se va a observar es una letra H. Por esa razón algunos la señalan como la forma H, ¿sí? Elemento en forma H. Bueno, primeramente y de forma general, digamos, este perfil se señala con una designación. Es la primera columna de estas páginas del catálogo, ¿no? La primera columna. Se señala o se identifica a este perfil con la letra W. Y enseguida tiene dos números, ¿sí? Estos números señalan digamos, una aproximación de alguna propiedad del elemento, ¿sí? Incluso en algunos casos aquí aparece al final qué significado tienen estos números. Por ejemplo, dice el perfil de aleta ancha, que así es como se llama, ¿sí? Perfil de aleta ancha, se designa por la letra W o W seguida de la altura en pulgadas. Entonces, estos 36 es la altura que aquí en el diagrama está señalado como D, la altura en pulgadas, y el peso en libras por pie, el peso en libras por pie. Entonces aquí, por ejemplo, que es 300, quiere decir que son 300 libras por un pie de longitud de este elemento. Ok, entonces es la altura por el peso por unidad de longitud. Aquí tenemos el área, ¿sí? Nosotros, digamos, si queremos hacer un cálculo aproximado del área, pues habría que tratar de calcular el área de este rectángulo y del rectángulo que está aquí en el alma, así se llama esta parte del elemento alma, y luego sumar las áreas. Pero bueno, ya eso nos lo ahorraron y aquí está calculada el área. La altura
Hace un rato les mencionaba que este es un número aproximado a alguna propiedad. Bueno, la altura en este caso nos están diciendo es 36.74, aunque en la designación se utiliza solamente el 36. Tenemos más propiedades geométricas. Por ejemplo, nos dice el ancho es este. Sí, para la aleta, el ancho está aquí. El espesor de la aleta, pues nos imaginamos, ¿no?, que es esta longitud señalada también aquí, ¿sí? El espesor de la aleta. El espesor del alma, ya lo señalábamos, está aquí. El alma es este rectángulo, digamos, vertical, aquí. Ese es y el espesor está señalado en esta columna. Luego dice para el eje XX, quiere decir para este eje horizontal. Aquí están las propiedades. El momento de inercia que utilizamos para calcular el esfuerzo en vigas. El módulo de la sección que utilizaremos más adelante en el cálculo de en el diseño de vigas. Este es la letra S mayúscula, que es el símbolo del módulo de la sección. Y también aparece el R, que es el radio de giro. Es una propiedad del elemento, o una propiedad geométrica que no vamos a utilizar en vigas, se utiliza realmente para diseño y cálculo de columnas. Y luego tenemos los mismos datos para el eje YY, es decir, los mismos datos pero para cuando el eje horizontal es el eje Y, es decir, cuando el elemento está colocado en una forma H, colocado de forma H. Arriba también observamos las unidades de cada una de las propiedades que están tabuladas aquí. En este caso, en la segunda página, son los mismos datos, la misma sección transversal, los mismos datos, pero para unidades en el sistema internacional, ¿sí? Es decir, si aquí usamos pulgadas, aquí estamos usando milímetros, ¿sí? Si aquí usamos el peso en libras por unidad de longitud, aquí vamos a usar la masa en kilogramos por unidad de longitud. Pero los datos o la forma de interpretar la tabla es la misma. Enseguida tenemos lo que se llaman las formas normales estadounidenses, ¿sí? Este elemento también sirve como, o se observa como un perfil I latina, es menos parecido que una letra H como la anterior. Decimos que este elemento es un poco más esbelto. La aleta no es ancha, ¿sí? Más bien la aleta aquí es angosta. Bueno, en la tabla tenemos los mismos datos que en las tablas anteriores, ¿sí? Las propiedades geométricas que aparecen aquí. Desde la designación, ahora ya no es la letra W como en el caso del perfil de aleta ancha, es la letra S, ¿sí? Para señalar la designación. También la designación es la altura por el peso por unidad de longitud, ¿sí? En este caso, la altura en pulgadas, el peso por unidad de longitud en libras por pie. Y enseguida son las mismas propiedades geométricas: el área, la altura, el ancho de la aleta, el espesor del alma. Luego propiedades para el eje XX, para este eje X horizontal en esta imagen. Momento de inercia, módulo de la sección y radio de giro, igual que en el caso anterior. Y luego para el eje Y, que sería cuando el elemento se coloque de modo que el eje Y quede horizontal, es decir, girándolo 90 grados, ¿no? Girando el elemento 90 grados, ¿sí? Pero son los mismos datos que en el eje XX, ¿no?
Y en la segunda lámina, o en la segunda página, tenemos la misma figura, el mismo perfil, pero con unidades en el sistema internacional. Es decir, en lugar de pulgadas, tenemos milímetros. ¿Sí? Y en lugar de libras, aquí tenemos kilogramos. Ahora, es importante observar en el caso de las unidades en el sistema internacional que aquí, sobre todo en los ejes XX y YY, que tenemos una cantidad aquí que es, en este caso, 10 a la 6, ¿sí? Tenemos un número aquí. Eso quiere decir que esta cantidad debe multiplicarse por este número para que nos dé el dato correcto en estas unidades. ¿Sí? Para eso están entonces estos valores aquí en los encabezados. Esto es el perfil normal. Otro perfil que existe es el canal. Aquí está la imagen del canal. La designación empieza con la letra C. Luego, enseguida de la letra C está la altura nominal del elemento y el peso por unidad de longitud. Para este caso, el peso por unidad de longitud es en libras por pie, aquí es en kilogramos por metro. Y bueno, es la misma información que en el caso anterior: área, altura, datos de la aleta como ancho y espesor del alma, también aquí el espesor del alma, momento de inercia, módulo de la sección y radio de giro para el eje XX, también momento de inercia, módulo de la sección, radio de giro para el eje YY. Y aparte nos da también la distancia X que está aquí para la localización del centroide. El centroide del canal se encuentra en el cruce del eje XX con el eje YY. Entonces esta letra X nos sirve para saber a qué distancia desde la espalda del canal se encuentra el centroide. Ya sabemos que sería a la mitad de la altura porque es una figura simétrica. Los mismos datos con diferentes unidades en esta página. Otro perfil es el ángulo, ¿sí? Es el ángulo. Para ángulos existen dos tipos, que son los que tienen lados o piernas iguales y los que tienen piernas o lados diferentes, ¿sí? Estos elementos, así como están, no se utilizan como vigas. No se utilizan como vigas, se utilizan cuando se arma otro perfil colocando aquí otro ángulo igual aquí y forma una especie de rectángulo hueco. Entonces ya se pueden utilizar como vigas o como columnas. Bueno, aquí también observamos los datos geométricos. L es ahora la letra que identifica al ángulo, ¿sí? Y tenemos aquí los datos. Aquí sería más o menos longitud de un lado por la longitud del otro lado por el espesor. Esa sería la designación aquí, ¿sí? Luego aquí tenemos en esta columna el peso por unidad de longitud, el área y los datos para el eje YY únicamente porque la figura es simétrica. Momento de inercia, módulo de la sección, R, X e Y, que son las medidas que se encuentran aquí para la localización del centroide, y la longitud de el eje Z. Nada más que, bueno, esto no lo utilizamos. Esta última columna, igual que el radio de giro, esta no se utiliza. Y los mismos datos para
página, pero con unidades en el sistema internacional. Perfiles laminados de acero estructural. Y finalmente los datos para ángulos de piernas o de lados desiguales. Es los mismos datos que en el caso anterior, la misma información, solo que ahora estos ángulos ya no tienen la misma longitud en los lados o en las piernas, sino tienen longitud diferente. Pero es la misma información que aparece en el caso anterior. Obviamente los datos tienen diferente valor numérico, pero la información, las variables son las mismas.